había móviles, no había nada, Claro, pues claro, claro. con cualquiera que te cruzabas en el hotel, porque hicimos noche. Gracias por asistir al Hablar a las Provincias, dedicado a la final de la Copa del Rey, a la novena, que esperemos que consiga el Valencia. Y nada, dar las gracias al Casino de la Agricultura por acoger una vez más a las provincias. Siempre venimos aquí muy a gusto y hoy seguramente será igual. Hemos contado con dos figuras, dos leyendas del Valencia. La verdad es que la presentación pues casi que sobra porque los conocéis de sobra, pero bueno, a mi derecha Fernando Gómez Colomer, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Valencia. Ricardo Arias muy cerquita de él, la verdad es que son los dos que más han vestido la camiseta. Y nada, unas 15 temporadas en el Valencia, ahora está en el Castellón. Y bueno, el catedrático que os voy a contar. Y bueno, y de Ricardo, actual embajador del Valencia, un líbero líbero, vamos, casi que el que lo inventó, también 16 temporadas en el Valencia, un título de Copa, de lo que en este caso el Valencia va a luchar, la del 79, que lo estábamos comentando, de que fue el día que nació su hija, y Fernando se quedó a puntito con la del agua, que las tuvimos ahí, pero bueno, fue mala suerte. Y luego, pues el compañero Cayetano Ros, que es colaborador de las provincias, con su contra de todos los lunes, Cayetano a la contra, y colaborador de varios medios, y Paco Lloret, también colaborador de las provincias, con el túnel del tiempo y responsable en Valencia Capital Radio. Y vamos a hablar, pues eso, de fútbol, de las opciones del Valencia, de un poco pues eso, de Bordalás, de los entrenadores, vamos a charlar de fútbol, a divertirnos y a pasarlo bien. Y si queréis empezamos. Un poco una ronda de qué opciones le veis el Valencia respecto al Betis. ¿Favorito, no favorito, Fernando? Bueno, yo en primer lugar, y si me permites, quiero dar las gracias a las provincias por haberme concedido la posibilidad de estar aquí con todos vosotros, un medio de comunicación con el que mantengo una estrecha relación desde hace unos años, y sobre todo el hecho de compartir pues, con Ricardo Arias, un compañero, una persona a la que respeto mucho, a la que quiero casi como si fuera un hermano, a pesar de que hablamos poco y nos vemos poco, con Cayetano, que incluso yo creo que siempre he mantenido muy buen feeling, a pesar de que en algunas cositas discrepamos, pero siempre he mantenido muy buen feeling. Y de Paco, pues amigo íntimo desde hace 25 o 30 años. Hay algo que no he contado nunca de Paco, y es que él hizo el contacto definitivo para que después de dejar el Valencia pudiese ir a jugar a Inglaterra. Si no hubiese sido por él, pues probablemente no hubiese podido ir a jugar a los Wolves, ¿no? Mira qué cara pone Cayetano. Eso no lo sabía, ¿no? Eso no lo sabías, ¿eh? Lo he contado muy poco, muy poco. Me lo estoy guardando para cuando escriba las memorias. Pero es verdad, sí. Bueno, ¿y las posibilidades del Valencia? Pues yo soy optimista. Voy a explicar por qué. Soy optimista porque me parece que el Valencia, después de eliminar al Athletic de Bilbao y aprovechar el benévolo calendario que ha tenido que disputar en los últimos partidos, ha recuperado la confianza atrás, está encajando menos goles y es un equipo más difícil de derrotar. Eso le concede una probabilidad mayor de éxito. Y aparte juega contra un Betis que yo, sinceramente, o sea, me parece un equipo espectacular, pero que llega algo cansado. El jugar 3 competiciones durante tanto tiempo exige mucho. Es verdad que los últimos resultados, precisamente el último, ha sido extraordinario y está jugando muy bien, tiene muy buenos futbolistas, pero también vamos a ver cómo gestiona la responsabilidad que ese equipo tiene. Juega en Sevilla, una final de la Copa del Rey, la posibilidad de un título que hace muchísimos años que no consigue, y gestionar ese exceso de responsabilidad pues no siempre es fácil, no siempre es fácil. Además creo que con el estilo del Valencia, si atrás se muestra fuerte, pues
Yo creo que la motivación de los jugadores va a ser alta y habrá futbolistas que te pueden dar mucho en ataque, pues los Guedes, Carlos Soler, Hugo Duro, si tiene la oportunidad de participar, Brian Hill, pues son jugadores que al final en ataque te pueden hacer aprovechar alguna de las oportunidades que tengas, aunque no sean demasiadas, y poder doblegar al Betis. Insisto, creo que no le concedía tantas posibilidades al Valencia contra el Barça en el 19 y el Valencia ganó, y sin embargo espero no equivocarme, soy más optimista en esta final, fíjate, a pesar de que creo que el Betis en teoría es favorito, pero creo que si el Valencia sabe jugar bien su papel de víctima puede aprovecharlo. Ricardo. Bueno, ya sabéis por qué le llaman catedrático. Pues después de cómo habla él, fíjate lo que tenemos que explicar nosotros. La verdad que es un placer oírle siempre, ¿no? Y qué bien lo tiene. Y yo pienso como él, y como me imagino como casi todos los valencianistas. El que no vayamos como favoritos nos hace favoritos, o por lo menos hace viajar con una ilusión que lógicamente, pues casi similar a la de hace 3 años, porque claro, enfrentarse en aquellos momentos al Barça de Messi, lógicamente te hacía prácticamente imposible pensar en que podías ganarla, ¿no? Pero bueno, yo a todos los que me preguntan siempre les digo lo mismo, a un partido, y como decía Fernando, a un partido y con lo fuerte que se están encontrando defensivamente, los seguros, con la confianza que están jugando, pues lógicamente tienes mucho ganado a tu favor. ¿Que tienes que hacer más daño delante? Pues bueno, sí, claro que hay que hacer más daño. Pero si cuentas ya con esa seguridad defensiva, lógicamente, pues te hace pensar que tienes opciones, aun a pesar de que el Betis juega en Sevilla, de que es el favorito, de que tiene la obligación, porque juega en Sevilla, de ganarla. Y eso hace que yo pienso particularmente que el Valencia se tiene que tomar este tramo de todos los días que quedan hasta que empiece el partido con una tranquilidad y una naturalidad que les haga jugar tranquilos y solamente disfrutar del partido, porque yo creo que toda la responsabilidad la tienen ellos, por donde se juega, ¿no? Por eso yo creo que la balanza está bastante equilibrada, ¿no? En este momento, para mí, porque no deja de ser un partido de fútbol, porque ellos nos van a recibir y van a ir a por la consecución del título, porque como decían, nosotros tenemos 8, ellos creo que tienen una o dos. Tienen 2. Y lógicamente es su gran oportunidad, ¿no? Es la gran oportunidad de ellos de quedar bien en su casa y de que la fiesta sea... Pero bueno, esperemos que contra todo eso pueda el equipo y contra mucho más. Paco, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, buenas tardes. Para mí es especial estar aquí, se lo comentaba a Pablo Salazar, porque yo hace 8 años quería desayunar con Pablo Salazar y empecé mi vinculación con el periódico. Y quiero destacarlo porque en tiempos tan difíciles, de verdad, a nivel económico para los medios de comunicación, en las provincias he encontrado un auténtico oasis para contar muchas cosas. Me siento feliz de escribir cada semana El túnel del tiempo y rescatar episodios de la historia del Valencia, que además me permiten escapar de la actualidad diaria, que desgraciadamente no es la que quisiera. Dicho esto, en efecto, a Ricardo Arias lo vi debutar cuando era interior, le vi marcar aquel gol en Mestalla en el 78 al Sevilla y lo que vino después y muchas cosas. Y con Fernando... Pues, el único gol, ¿no? No. Fue él. Marcó más Me goles. me dejaron. Marcó en el Bernabéu. Sí, en el Bernabéu. El primer gol de la Liga del año que el Valencia luego fue campeón de Copa. Pero bueno, con Fernando ya lo ha dicho él, la verdad es que tenemos una relación que empezó en el Naranja del 83, cuando Paquito le dio la oportunidad y bueno, ha habido una amistad personal, familiar, hemos compartido muchas cosas y bueno, pues no siempre hemos estado de acuerdo, pero es una persona que para mí es un lujo y como futbolista ha sido extraordinario, igual que Ricardo. Y con Cayetano también tenemos muchas aventuras compartidas desde la Eurocopa del 96. Dicho lo cual, el preámbulo obligado, veo la final bien por una razón. Prefiero que el Valencia no sea favorito, prefiero que sea en Sevilla. He visto muchas finales donde los equipos que han jugado de locales, el Bayern de Múnich contra el Chelsea en la Champions, la Roma con el Liverpool, el Real Madrid con el Atlético de Madrid o con el Deportivo de La Coruña. A mí nunca me gustaría que una final de Copa se jugara en Mestalla. Y creo que el Valencia, con el estilo que tiene,
es un estilo incómodo para el Betis. Es verdad lo que ha dicho Fernando, que el Betis es un equipo pues que tiene un fútbol vistoso, pero probablemente yo creo que es el estilo que mejor le va al Valencia para contrarrestarlo. Soy moderadamente optimista y creo muy importante que lo que está pasando en las últimas jornadas, que el Valencia ahora lo ves jugar y dices, es que no le van a marcar un gol. Y esa sensación es tan positiva que el otro día, el día de la semifinal con el Athletic de Bilbao en Mestalla, dije, yo estaba en el campo, hacía años que no iba, estaba allí en la cabina y de verdad estaba muy tranquilo. Y en ese sentido, y al final voy a decir una cosa que creo que al final el nombre, el escudo y la camiseta también pesa, ¿no? Y yo creo que el Valencia ese día da un... Se juega más el Betis, lo comentaba Ricardo, ¿no? Por la responsabilidad que tiene. Pero yo creo que el Valencia puede escribir una página bonita. Espero además que lo haga, claro. Cayetano, què penses? Home, jo afegiria tot el que han dit, que un poc el termòmetre del València és Jacabí. Jacabí, sí, perquè si vos fixeu, hi ha un parèntesis del Jacabí de Marcelino al Jacabí de Bordalàs. Entremig va ser un desastre absolut. I els últims partits està jugant molt bé, està sent un defensa de lo milloret i està sent clau per a que el València estiga rebent tants gols, tants pocs gols en les últimes jornades. I al final el que demostra és que els grans entrenadors són els que fan que els jugadors traguen el millor que tenen dins, i en aquest cas que rendisquen com estan rendint ara alguns jugadors del València. I això també està aconseguint tot Pellegrini. En el Betis són dos grandíssims entrenadors en dos estils oposats. A Pellegrini no li agrada fer faltes, li agrada recuperar el valor, per a ell fer una falta és un fracàs del seu equip, en canvi a Bordalàs no li importa fer. Si mirem la llista de les faltes, el València, encara que en les últimes jornades s'ha reduït perquè una vegada s'ha classificat per a la final s'han alliberat i s'han relaxat els jugadors en aquest sentit, perquè ja saben que la feina està feta, arribar a la final de la Copa del Rei te salva la temporada esportivament, després de lo mal que s'havia passat en la passada temporada. Però així tot és l'equip que més faltes fa de primera. En canvi, el Betis és el 9è. Tampoc és que sigui dels últims, però bueno, ja sabem la filosofia de Pellegrini és treure el valor jugat, tocar molt en mig del camp. El Betis és superior al mig del camp, sobretot perquè té jugadors, William Carballo, Fekir, Canales, d'un nivell tècnic altíssim, però en canvi crec que el València és superior en atac. Brian Gil i Guedes, sobretot pensant en Víctor Ruiz, poden fer-li molt de mal. Són els dos molt ràpids, sobretot Guedes, que està en un estat de forma extraordinària. La defensa, hem dit, comparem els números de la Lliga, i perquè els de la Copa no se poden comparar perquè juguen contra rivals diferents i perquè són circumstàncies completament diferents. En la Lliga, que han jugat contra els mateixos rivals, el Betis té 12 punts més, té 12 gols a favors més, perquè és un equip que fa molts gols. Ahí tens a Juanmi, que ha sigut una irrupció, una sorpresa, o Rei Juanmi, que té 14 gols, el segon golejador de la Lliga després de Benzema, i té 7 gols menys que el València, que això per a mi és el gran mèrit que té Pellegrini. És un equip que defensivament no era gens bo, ha aconseguit rebre pocs gols, té 7 gols menys que el València, però és de veres que el València en les últimes jornades ha millorat moltíssim, com ha dit Fernando, la part darrere, i això te dona tranquil·litat. En definitiva, el Betis és favorit, però jo també crec que el València ha guanyat la final. Per què? Pues perquè mentalment arriba molt fort i perquè no té tanta obligació de guanyar com el Betis. El Betis té 2 títols, el València té 8, fa 3 que aconseguí 1. És la gran il·lusió de Bordalàs, perquè recordem, Bordalàs té 30 anys de carrera professional en les banquetes d'equips modestos, que ha anat de la regional, primera regional o segona inclús, que va començar fins a lo màxim, que és el València i una final de Copa. Pellegrini sí que té ja més títols, té una decena de títols, però en distints països, cap en Espanya, perquè l'últim que va aconseguir és la Premier, Anglaterra, però sí que veig que el València va tindre moltes opcions de guanyar esta final i sobretot la festa que se va viure. Ja hem vist avui com s'han esgotat les entrades rapidíssimament, hi ha una il·lusió gegant. En això també se semblen les dues aficions, no? 31.000 abonats el València, que n'ha perdut 10.000 els últims anys. El Betis té 51.000. Són dues aficions molt alegres, molt identificades en el seu club, en la seva història. Crec que el Betis és més popular que el Sevilla. I després un altre factor, el Betis va comptar en, diguem, la simpatia de la resta de l'Espanya futbolística, perquè és un equip que cau simpàtic, el València no tant. O sigui que, bueno, tot això ha jugat, crec, al final a favor del València.
Bueno, pero en Sevilla, los de Sevilla irán a favor nuestro. O sea que más o menos estaremos... Sí, això sí. Sí. Yo creo que, a ver, haciendo un poco historia de lo que le pasó a Pellegrini cuando llegó al Betis, todos recordamos a un Betis que atacaba muy bien y hacía muchos goles, pero que también encajaba muchos goles. Sí. Y él fue inteligente porque nada más llegar colocó dos medios centros, a William Carballo y a Guido Rodríguez, y dijo, vale, yo ataco, pero estos dos me van a hacer equilibrio aparte de los cuatro de atrás. Y sobre todo, si voy desprendiendo los laterales, necesito una columna vertebral ahí en medio, 3, 4, 5 jugadores que contrarresten los contraataques del rival. Hizo al equipo más fuerte en defensa, que era lo que tú decías. Luego ha ido cambiando, porque a veces juega William, a veces juega Guido, no juegan los dos. Yo creo igual ese partido sí los tiene disponibles, igual sí que los pone, pero no lo sé. Pero luego está Canales, está Fekir, está Juanmi por la izquierda, juega con un solo punta. Yo creo que el Valencia jugará con 3 atrás. Ese partido va a jugar con 3 atrás. 3 que son 5. Porque claro, al final el rival tiene bien la pelota, sabe tenerla, sabe sacarla de atrás, sabe llevarla al campo contrario y te mete atrás. Y cuando te mete atrás son 5, 4, 1. Y es muy difícil atacar un equipo 5, 4, 1. A Bordalás eso le da igual. Y a nosotros, si gana también. Si pierde no, pero si gana también. Entonces le va a dar igual. 5, 4, 1 es muy difícil atacarles. Normalmente la gente irá mucho por fuera, aunque Fekir y Canales por dentro hacen mucho trabajo. Y vamos a ver cómo somos capaces de defender bien a jugadores y defender a los espacios. Ellos, al jugar con un solo punta, Bordalás puede aprovechar una de las ventajas que puso en práctica a lo largo de su estancia en el Getafe, es la de defender hacia adelante. Si hay algún jugador que por delante de sus centrales, aunque esté un poco retrasado, recibe la pelota, están 3 contra 1. O sale Diacabí, o sale Alderete, o sale Paulista, porque aún atrás aún habrá superioridad numérica en defensa de 2 contra el otro punta que queda. Entonces, bueno, vamos a ver cómo defiende ese tipo de jugadores, si sabe defender bien hacia adelante, si tapa bien los espacios, y luego, pues eso, jugadores como Fekir y Canales tienen que estar muy bien controlados. Y luego aprovechar el contragolpe. Guedes está realmente bien. Brian también te da cosas, aunque la estadística no le acompaña, pero te está dando muchas cosas a nivel de desequilibrio y de compromiso. Y luego, pues, bueno, la estrella de Hugo Duro, estas cosas que a veces, pues, te permiten adelantarte en el marcador y luego ya para el rival es muy complicado. Pues esa es la esperanza. Yo creo que el tipo de partido más o menos que se puede dar es ese. Si se da otro que sea mejor y más favorable para Valencia, pues mejor todavía. Pero se puede dar ese tipo de partido y a ver qué es lo que pasa finalmente, si unos están más acertados en su forma de hacer que los otros. ¿Aventuras un partido muy táctico, Ricardo? Bueno, es que son dos equipos tan diferentes, están creados y tienen unas raíces tan diferentes, que el Valencia va a afrontar a la final como está habituado a afrontar este tipo de competiciones, ¿no? Y sobre todo, pues, con lo que estamos viendo en los últimos partidos, está más claro. El Betis es un equipo artístico, con mucho arte, le gusta mucho jugar con el balón, tiene auténticos jugadorazos. Pero yo creo que va a ser un partido muy difícil, va a ser un partido muy complicado. Más para ellos que para nosotros, porque ellos son los que habitualmente les gusta jugar con el balón y saben jugar con el balón, y a nosotros no nos importa jugar con el balón, lo hemos demostrado, ¿no? Por lo tanto, va a ser un partido que... Sí, es que, claro, los pronósticos aquí, ¿qué nos gustaría ver? Nos gustaría ver una superioridad del Valencia, que le planta cara técnica y táctica y estratégicamente al Betis, pero es que el Betis tiene unas armas que son muy difíciles de contrarrestar, y por lo tanto yo pienso igual que Fernando, se va a jugar con 5 defensas, está más claro, porque además es lo que le está dando resultado al equipo, y la seguridad de llevar 4 o 5 partidos sin encajar gol, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ante tal potencial ofensivo que tiene el Betis, lógicamente tú tienes que plantar un equipo serio en defensa si quieres tener posibilidades y opciones, ¿no? Y yo creo que Bordalás no va a renunciar en absoluto a ese estilo que ha creado poco a poco y al que le está encontrando buenos resultados, y más jugándose una Copa del Rey. Es que
Yo creo que... Pero bueno, yo lo que espero es que... Me gustaría, ¿no? Que no... Hombre, me gustaría que el Valencia empezara el partido y marcara pronto, ¿no? Pero que se vaya alargando el partido, que se vaya... Porque yo creo que físicamente yo creo que el Valencia le puede ganar. Por batería física, yo creo que el Valencia se puede imponer. A jugársela a ganarle técnicamente lo veo un poco complicado, pero ahí sí que estamos más igualados, ¿no? Yo creo que si es capaz de aguantar 2/3, 3/3 del partido con el empatito y si podemos crear alguna ocasión y tener acierto, yo creo que el Valencia sabrá jugar el partido como lo tiene que jugar, porque además contra el Athletic de Bilbao creo que es la mejor muestra. Es como mejor lo hizo, ¿no? Hacía falta un 1-0, se consiguió y después se dedicó a hacer lo que sabe hacer a la perfección, que es defender. Pero contra el Atlético, Ricardo, la diferencia en medio campo no era tan grande. Ahora sí que yo creo que el Betis es bastante mejor en el medio campo, pero tampoco le importa eso al Valencia. El Valencia en medio campo juega muy poco, porque juega con desplazamientos largos. Lo que pasa es que de alguna manera se le obliga al contrario a irse hacia las bandas, cuando al final en el fútbol siempre se ha dicho que el fútbol siempre acaba en lo mismo, ¿no? Por mucho que se intente variar y tal, que pues tiene que ser balones a banda y después centrar. Pero es que los balones vayan a un sitio, se jueguen por un sitio, se jueguen por otro, al final siempre acaban cerquita del punto de penalti. Y ahí es donde nosotros realmente somos fuertes. Yo, Pedro, has hecho una pregunta interesante, porque nosotros cuando jugábamos, tú coge a este y tú coge al otro. Sí. Y se ha acabado. Yo creo que el fútbol ha evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero ha evolucionado. Y ahora, antes los extremos eran extremos, los puntas eran puntas, no tenías a ningún jugador de banda que se viniera por dentro y dejara el pasillo al lateral, no tenías a ningún punta que viniese a recibir y jugase casi al lado de los centrocampistas. Estas cosas pasaban poco. Y ahora, pues yo creo que todo eso, la evolución de la preparación física y también la eliminación de la norma de que el portero la podía coger con la mano cuando se la dabas con el pie, ha hecho que el fútbol al final te haga intentar hacer otras cosas con la pelota en los pies y el equipo contrario tenga que neutralizarlo para intentar recuperarla y jugar él. Y todo eso viene a colación porque efectivamente, como dice Ricardo, son dos equipos muy diferentes y el Valencia tiene que saber resolver, porque al final si haces números tienes, vamos a pensar, en Soler y Guillamón para los dos medios centros, más Fekir, más Canales. Porque los interiores estarán con los laterales de ellos. El Alex es muy bueno, ¿eh? Claro, Alex, sí. Entonces esas cosas son las que el Valencia tiene que intentar resolver. Es verdad que cerca de su portería, con menos espacios, será más fácil de resolverlo que a campo abierto. Pero todas esas cosas, esos detallitos son muy interesantes porque ahora te fijas en los partidos y ves cómo los equipos resuelven este tipo de situaciones. Cómo intentan superarlas con la pelota en los pies y cómo intentas neutralizarlas sin ella. El fútbol se ha convertido en muy rico tácticamente. Bueno, y tácticamente y físicamente, porque Sí, el ritmo pero de ahora es... El otro día Luis Enrique decía que él ahora no jugaría, porque él se consideraba a sí mismo un jugador de ida y vuelta, y ahora ve los vídeos y dice, pero si yo estaba parado todo el rato. Y no tiene nada que ver, ahora no paran, ahora están presionando todo el partido. El ritmo es mucho más alto por la preparación física. Lo que no quiere decir que Luis Enrique ahora sí que jugaría porque tendría la misma preparación física y es un atleta, y por supuesto que sí, pero es verdad que ahora el que no jugaría sería yo. El que no jugaría sería yo, el Big Data no me acompaña. Pero eso le decía Cesc Fàbregas, no sé si leíste sus declaraciones la semana pasada, que él decía que ahora mismo los entrenadores lo tienen todo medido y calculado, y claro, los Big Data dicen, este no cumple, no hace tantos kilómetros, tantas recuperaciones, tanto trabajo y no juega. Y en caso de duda, ponen al jugador más atleta, más atlético, ¿no? ¿Eso que lo dicen? Eso lo dijo Cesc Fàbregas. Que le ponen, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, claro. Te vienen después con el jugador que más kilómetros ha hecho, el que ha corrido a mayor velocidad. Le digo, sí, pero ¿y esto qué? Ricardo acababa partidos que no había sudado. Ni sudar, lo ha dicho muchas veces. Entraba enfadado al vestuario. Me acuerdo del año de segunda. En la segunda muchas veces, tú conoces a Alfredo, cómo era. Alfredo
sí te daba libertad para moverte y durante el partido tomar tus propias decisiones y tal. Pero a los que estábamos atrás, cuando llegábamos al medio campo, empezaba a oírte y atrás. Y yo, claro, yo llegaba cuando acababa el partido con las fieras que tenía, la tremenda juventud que había en el equipo, lo bien que funcionaba a partir del segundo, tercero y cuarto partido ya. Joder, pues yo llegaba al vestuario y Alfredo me venía y me decía, ¿qué le pasa? Y yo estaba sentado y le decía, mister, es que yo me aburro. Es que mírelo, es que ni he sudado. Es que estos chavales, claro, yo tenía a Boro, a Giner, a Camarasa, a Rever, Quique. La Guardia Imperial ahí. Pues parecía, yo siempre lo he dicho, yo parecía Ben-Hur. Sí. Manejando la cuadriga. Estos empezaban a pegar patadas y a correr Y tú a verlas venir. y es verdad, es así, es así. Es que por lo que decía Fernando de que ha cambiado tanto el fútbol. Ahora ves una imagen cuando va a sacar un portero de portería y ves cómo el equipo hace. Los dos equipos hacen. Hacen así y se van hacia aquí o se van hacia allá. Sí. Todos. Es increíble. Sí. Es increíble. Ahí ves lo que es el fútbol actualmente. Sí, pero también le respondió Luis Enrique a Fábregas y dijo, bueno, pero si fuera eso como tú dices, Pedri no saldría ni a calentar. Que Pedri es muy poquita cosa, sin embargo, yo creo que siempre hay lugar y espacio para este tipo de jugadores de talento, como era Fernando, como eras tú. Al final siempre van a jugar estos, claro. los grandes jugadores siempre salen. O sea, más allá de los Big Data, yo estoy en contra de eso. O sea, es verdad que cada vez influye más la preparación física, acaban siendo todos grandes atletas, pero si no tienes un mínimo de calidad y al final los buenos de verdad siempre acaban jugando. Entonces te dicen es que no tiene pie. ¿Eh? Ahora es que no tiene pie. Las palabras más repetidas en una secretaría técnica es energía y capacidad de hacer repeticiones. Y digo, coño, yo cuando llegué allá a Castellón ¿De qué hablamos, me volvía loco. Sí, pero eso es porque Energía. hay un lenguaje bastante estúpido, ¿no? En ese sentido de presionar eso ha alto, pasado. presionar bajo, Eso ha cuando en pasado realidad siempre. siempre se ha dicho de otra manera, ¿no? Transiciones eran contraataques. jugadores. En los 90 los laterales se llamaron carrileros. Ahora hay una serie de modismos que, bueno... Está bien. El número uno que pondría dinamita y al paredón será de la partida. Esa es otra, pero bueno. Yo visualizo un partido en el que el Betis va a dominar. Yo creo que el Betis va a dominar y el Valencia va a estar cómodo esperando. Creo que ellos saben que al hombre al que hay que parar, sea como sea, es a Guedes, que además los ha destrozado en más de una ocasión y ya les ha enseñado la tarjeta de visita. Y sí que creo que la fiabilidad que ahora transmite el Valencia en defensa y el portero, Mamardashvili, excepto con los pies, que espero que no tenga que ponerse a prueba ese día. Pero por ahí el Valencia creo que va a tener paciencia, va a ser un equipo que va a jugar la final dándole carrete al Betis. El Betis juega en su casa, es alegre, tal. Y yo, fíjate, lo he visto en algunos partidos, ese lema que le pusieron el Curro Betis, capaz de lo mejor y de lo peor, sí que es cierto. Y además hay veces que cuando esperas el do de pecho del Betis, le cuesta mucho en partidos decisivos. El otro día con el Atlético de Madrid en su casa perdió 1-3. El día de la Copa con el Sevilla, que fue un partido tan accidentado por aquello que pasó, pero es un equipo que le cuesta mucho en los grandes partidos ganarlos. En la Europa League con el Eintracht de Frankfurt, los alemanes le metieron un meneo. Y aún así, fíjate, luego va el Betis a Alemania y está a punto de superar la eliminatoria. O sea que es un equipo imprevisible, pero yo creo que en las finales se imponen los equipos que tienen más cuajo, que tienen más colmillo, ¿no? Y en ese sentido, el Valencia de Bordalás, yo creo que esas virtudes las puede aprovechar. Además viene de ganar las 3 últimas finales el Valencia, que eso siempre te da ciertas... Cosa que no ha pasado nunca en la historia. No. Ganar 3 finales seguidas, no. Sí las ha perdido. Sí, y seguidas. Yo las tengo clavadas en el corazón, Ricardo, no me lo recuerdes. Y 2 veces. Es el único equipo en la historia que ha jugado 2 veces 3 finales seguidas y las ha perdido. En los 40 y en los 70. El Betis venía muy cansado, pero la eliminación de la UEFA le va a ayudar a recuperar un poco. Sí. Al final hablan de que el Betis tiene más plantilla, pero yo siempre veo jugar a los mismos. Siempre hay pocos cambios, Sí. Pocos cambios. Juegan 14 o 15 jugadores, no juegan más. Sí. Y vienen muy cansados, Pero vamos a ver, tienen tiempo, hay semanas de entrenamiento, semanas de recuperación, un partido a la semana. La eliminación de la UEFA le ha concedido un poquito de...
Luego, al de final, respiro. juega mucho el tema ambiental, ¿no? Y yo en ese sentido, fíjate, es decir, el Valencia le ganó la de Ricardo al Real Madrid jugando en Madrid, en otro campo, en el Calderón. Pero, por ejemplo, yo he visto al Atlético ganar en el Bernabéu y al Madrid ganar en el Calderón al Atlético. O sea que muchas veces es un arma de doble filo. Yo sé que en una final todos los parámetros, todas las estadísticas de la liga y tal no sirven para nada. Es un partido. Es como una excepción dentro de la temporada. Es un partido. Y diferente. Y es diferente. Entonces, bueno, no me impone, al contrario. Yo creo que es hándicap para el Betis jugar en su casa. Después hay un pique entre los entrenadores, porque son estilos tan opuestos. Y recuerdo ahora en la época de Bordalás en el Getafe que tuvo algún rifirrafe verbal con Pellegrini, porque Pellegrini decía que no le gustaba. Y hay una teoría de Paco en la que estoy de acuerdo, y es que Bordalás, de alguna manera, el Valencia está limpiando su imagen, porque el equipo no es este equipo tan brusco y tan marrullero que era el Getafe, ni muchísimo menos. Y además cada vez menos. O sea, los partidos ahora, aunque repetíamos antes y recordábamos que sí, que sigue siendo el que más faltas hace de toda la liga, pero ya en los últimos partidos esa media ha descendido. ¿Por qué? Porque el equipo cada vez está más suelto, más seguro de sí mismo, no necesita recurrir a eso. Y yo creo que ahí también ese duelo de banquillos entre estos dos grandes entrenadores es para él interesante. es la oportunidad de su vida. Es la oportunidad de su gran vida. oportunidad de su vida. Porque Pellegrini ha ganado muchas cosas, ha estado en grandes clubes. Ha estado en Pero Ecuador, en Bordalás Argentina. es coronar el Everest. Ujú. Y Pero es- eso A mí no me disgusta que sea así, ¿eh? No, pero si que yo lo te quiero prefiero. decir que él aquí... Es un entrenador que está vivo, Sí, que está pendiente, está vivo, está atento, hace funcionar bien o mal, según si cada está momento sacando- del partido. Pero está viviendo el partido continuamente. Exigente es, no te lo pueden imaginar lo exigente que es. O sea, y a mí me parece bien. Siempre nos ha gustado, si a un jugador no le exiges, no le vas a sacar nada. Se relaja, se acomoda. Y yo en ese aspecto la verdad es que estoy al 100% con él. Que después los términos de estrategia, el físico incluso a la hora de los entrenamientos, el volumen de trabajo que puede haber a estas alturas, que ya estamos en abril ya, cuando ya la preparación tiene que ir cabeza hacia abajo, ¿no? Ahora ya es el propio cuerpo es el que responde por sí solo, ¿no? Porque ya toda la preparación que ha habido desde julio tiene que aparecer ahora. Yo creo que el Valencia, Ricardo, llega menos castigado que el Betis. El Betis ha estado en 3 competiciones hasta hace muy poco. Sí, eso es cierto. Y sabes otra cosa, que el Valencia ahora ha encontrado su camino. Creo que no es que sea brillante, pero estamos desde que ha empezado la temporada, el momento más estable en que el equipo tiene las ideas más claras. está más tranquilo. Está sí. más tranquilo, se ha reforzado, el mercado de invierno le ha venido bien, pues bueno, y sobre todo ha cogido el aire desde el partido de Mallorca, a partir de ahí, un gol en contra en 6 partidos oficiales. Y ha conseguido la estabilidad en la portería, porque cuando se lesionó Cilesen hubo ahí algunas dudas por parte de Jaume, y con Mamardashvili en las últimas jornadas está muy bien, está muy seguro. Y después otra cosa que me gustaría resaltar de Bordalás es que está consiguiendo que un chaval de la cantera esté consolidándose en primera, y es Jesús Vázquez. Y eso también es mérito del entrenador. Cuando un entrenador consigue ir moldeando a un jugador que viene de abajo y que tiene muchas condiciones, pero que al principio siempre hay una cierta inestabilidad y unos altibajos, pero en los últimos partidos también ha mantenido un nivel muy, muy alto y ya tienes otro capital deportivo e incluso económico. Este chico Jesús Vázquez está rindiendo pues como para que la vuelta de Gallá no sea tan urgente, ¿no?, como parecía en un principio, y seguro que la final acaba jugando Gallá, pero que tienes ahí un recambio de lujo y eso está muy bien. La verdad es que la aparición de Jesús, muy pocos la verdad, y hay que reconocerlo. Teniendo por delante a José y a Lato, lógicamente, hacía prácticamente inviable que él pudiera salir de titular en el equipo. Y aparte porque muchas veces en el fútbol no solamente es tener buen físico. Hay que saber aprovecharse a veces de ese físico, ¿no? Y a él, yo solo dije un día, digo, es que tienes cara de buen chaval y eres defensa. Tienes que poner cara de malo. Sí,
Sí, se quedó así. Yo digo, sí, es que es verdad, lo tienes todo. Eres hasta guapo, tío. Digo, pero vamos a ver, pero eres defensa. ¿Sabes lo que supone eso? Y yo creo que ha absorbido muy rápido, aparte de que está muy bien rodeado, de que está bien rodeado de... Porque el partido que hace el Deret el otro día, para mí ha sido lo mejor que ha hecho desde que está aquí en el Valencia, con diferencia. Está bien rodeado, bien aconsejado, bien respaldado, se ve que le hablan mucho, y el chaval ha absorbido la agresividad que tiene el equipo, que es lo que le faltaba, autoconvicción, ¿no? Es decir, sí, vale, voy a aprovecharme de este cuerpo y voy a imponerme y voy a hacer cosas que a lo mejor en el Mestalla, por tener la edad que tiene, pues no se atrevía a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el gran éxito, aparte de Bordalás, de confiar por narices con él, porque no ha tenido que hacer otra cosa, porque hasta Fulquier ha jugado de lateral izquierdo. Sí, pero podía... mucho tiempo. Pero yo podía creo que al haber final elegido. ha confiado y ha dicho, bueno, es que este chaval, Claro. es que si no lo sacamos no sabemos si va a responder o no va a responder. Habrá que sacarlo, pero claro, el chaval ha sido listo, ha arriesgado, se ha autoconvencido y ha dicho, pues sí que puedo jugar de titular en este equipo. Yo siempre pienso que tiene cuerpo de jugador de rugby, por la potencia que tiene en carrera. Es impresionante con el pecho este que tiene así, y cuando coge el balón lo lleva muy pegado, pero es muy difícil pararlo. Pero él ha estado muy, muy obsesionado en ser bueno defensivamente, porque sabe que si no es bueno defensivamente, Bordalás no va a contar con él. Entonces, Que no ha le ganen estado la muy espalda. concienciado de estar bien atrás y a partir de ahí pues ir soltándose poco a poco. En los últimos partidos ya ha tenido algunas arrancadas, algunas salidas con el balón, que eso él lo ha hecho siempre en todas las categorías, pero sobre todo ha mejorado mucho en defensa. De todos modos, me pongo en el lugar de Pellegrini y del Betis. Yo creo que para ellos el Valencia es un equipo un tanto... Tiene un estilo tan especial, tan diferente, que meterle mano... De artistas. Sí, ellos sí, De pero artistas. el Valencia, o sea, es un equipo que de repente dices, no juega nada, pero está ahí. Y hace poco leí una definición que era magnífica, ¿no? De no sé cómo era, ¿no? No juega nada, pero va a todo. Y este es un equipo que al final ha encontrado su identidad y es la más práctica. Es decir, yo creo que ya probablemente a veces todos nos desesperamos en cuanto a que nos gustaría que tuviera más argumentos futbolísticos clásicos. Yo recuerdo el partido de Mallorca, digo, es que ni 3 pases seguidos. Bueno, estoy seguro que Fernando en esos partidos hubiera pegado metafóricamente un tiro, ¿no? Pero, es decir, yo creo que al final este equipo lo que ha aprendido es a competir. Y eso le ha evitado complicarse la vida esta temporada. Pero mira a Carlos Soler, por ejemplo, ¿no? El otro día jugó con la selección española y todo el mundo Mariscal. estaba emocionado de lo bien que había jugado. Pero claro, pues es que España juega muy diferente. España juega, los centrocampistas tienen mucho protagonismo. En cambio, el Valencia, pues tú también sufrirías si jugaras ahora, porque juegan mucho en largo. Bueno, que tú juegas más adelantado, pero, sí. pero que es que no, el medio campo participa muy poco y Carlos Soler en el Valencia lo que sí que es decisivo, porque sus participaciones son o para pase de gol o gol, pero no genera juego, ¿no? Porque no es el estilo este. Pero es un Utiliza jugador poco para los mediocentros, sí. ¿Eh? Que utiliza poco a los mediocentros. Lo que pasa es que el fútbol se ha vuelto... Yo creo que se ha reducido única y exclusivamente a ganar o perder. Si el Valencia no ganase, lo mataríamos. Lo mataríamos. Claro. Es así, o sea, a todos nos gusta ver jugar bien al equipo de fútbol, pero a nuestro equipo de fútbol, pero nos gusta verle ganar. El problema de este estilo es cuando pierdes, cuando siempre pierdes. De la otra manera es, claro, qué bonito es jugar. O sea, ¿qué quieres? ¿Jugar bien y perder? No. Lo que no quiero es jugar mal y perder. Porque cuando ganas, el resultado... Lo maquilla todo. Lo maquilla y lo reduce todo. Yo, por ejemplo, es decir, la Real Sociedad lleva 17 porterías a 0 en Liga. 17 porterías a 0 en Liga. Sí, y, en la Real Sociedad juega bastante bien al fútbol. Sí, Y es un equipo ofensivo. Quiero decir que el hecho de que seas un equipo ofensivo no significa, no implica necesariamente que seas un equipo malo a nivel defensivo. No, porque puedes defender para adelante. Puedes tener la pelota, jugar en campo contrario, hacer una buena presión tras pérdida, tus centrales ser rápidos y tener menos problemas atrás, defender hacia adelante, todas estas cosas.
Pero son 17 porterías a cero de ¿cuántas jornadas van? ¿30? 30. De 30 Pero de la 30, Real Sociedad Marcos. lleva 30 goles a favor, gracias ayer a que marcó un Lleva penal. pocos. Lleva Ayer no fue poquísimos. penalti y además sí, pero No, no me saques el partido de ayer. Me gusta no. el estilo de juego. Es que ayer el precisamente estilo de yo juego. estuve... Pero a mí me gustaría que el Valencia jugase Sí, mejor. a mí también. No, yo lo que te quiero decir, Fernando, es que precisamente ganas igual, pero ayer más. a mediodía del programa estábamos analizando y los 3 equipos que van por delante del Valencia en la clasificación de la Liga llevan 29 goles en contra, los 3. Es decir, no llegan a 30. El Valencia, si no recuerdo mal, son 43 y 42 a favor. El Valencia ha sido un equipo muy extraño en ese sentido, y la Real Sociedad sí, a mí es un equipo que por momentos me ha encantado verlo jugar, ha hecho partidos muy, muy bonitos. Tiene un problema realizador. En ese sentido el Valencia es más efectivo, fíjate. Y lo que pasa es que sabíamos, ¿sabes? Cuando fichas a un determinado entrenador, sabes a quién fichas. Sí, está claro. Sabes, va a venir Bordalás y el equipo, pues bueno, va a ser muy duro, muy difícil de derrotar, va a encajar pocos goles, cosa que no ha pasado. Sí. Lo que pasa es que yo, Y que no analizando va a ser demasiado bonito de ver, pero bueno, ganar o perder, es ganar o perder. el partido que lo cambia Ganar o no ganar. El partido que lo cambia todo es la victoria en Mallorca. Y ese día el Valencia sufre lo que no está escrito. Y juegas colgado del travesaño. Yo partidos de estos del Valencia, en vuestra época, fuera de casa, cuando no había televisión, he radiado algunos... Y todos apretando ahí el culo en las gaunas y en la condomina, y todo, que me acuerdo, ¿no? Y al final, y Alfredo, que era un entrenador cagón, con perdón de la palabra, pero que vosotros lo sabéis, ¿no? Que al final 0-1, pues vale, aguantamos, ¿no? No, yo te lo decía porque al final el Valencia ese día necesitaba romper una racha de 7 partidos sin ganar, claro. y ganas. Y a partir de ahí, oye, el equipo va enderezándose, o sea, y ya lo sé, es decir, yo hay veces que dices, bueno, el partido contra el Cádiz, un poquito más de fútbol, juegas en Mestalla, no sé, tienes todavía los tics de toda la vida y esperas... Sabes lo que hay. Y esperas, sí, pero bueno, esperas algo más, yo esperaba algo más. Bueno, pero también el contexto histórico es importante, o sea, te va marcando según la coyuntura y el momento, porque yo ahora me he acordado de un partido de Fernando, el jugador, un 5-0, y os silbaba Mestalla. ¿Recuerdas o no? Contra el Burgos. Sí. Y contra el Cádiz. Bueno, En la 92-93. 5-0, ganando 5-0. Con Y esto Justi. ahora... Yo he visto cosas peores. Hombre, hay una mítica de... Yo le he visto silbar a Mario Kempes. Sí. Con eso te lo he dicho todo. Hay un 5-1 al Hajduk Split en la Copa de la UEFA y la gente... Pero todo era porque 3 días antes habían perdido 5-0 o 5-1 en Barcelona contra el Barça. Que fue aquel partido que Sempere salió a despejar. Ah, la de Kini. La de Kini, que no le dio. Entonces la gente estas cosas las archiva. Ahora, eso sí, Mestalla entonces no era el Mestalla de ahora, también lo digo. Eso está claro. Y sí, bueno, el baremo de exigencia, tú lo sabes, Fernando. Es decir, la gente quería ganar y goles. Y no admitía 5-0, pues vamos a por 7, si es posible. Sí, es verdad. Pero también lo que dice Cayetano es verdad, son ciclos históricos. Que no sé muy bien cuándo empiezan y cuándo acaban, pero que están ahí. No, hombre, sí. Históricamente siempre un equipo como el Valencia, si quiere ganar títulos, es con entrenadores más o menos de este estilo. O sea, defender muy bien, amarrar atrás, Benítez, Cooper, toda esta, que son los que yo he conocido. Y Ranieri. son los que han tenido más éxito, Pero pues, vosotros- de ese estilo. Sí, pero vosotros con Hiddink jugabais Con muy Hiddink, bien, con muy Con ofensivo, Aragonés, muy atractivo, Sí. ¿no? Después con Aragonés también y sin embargo, pues no tuvisteis la fortuna de ganar un título en el momento. Para no mí existía la Champions. el Nosotros año- quedábamos terceros, cuartos, no existía la Champions. el año de Aragonés a mí me parece un año maravilloso. Impresionante de fútbol, de goles, de mucho fútbol, porque la liga eran 22 equipos y había que jugar rápido para ir a la Eurocopa de Inglaterra. Y jugasteis hasta las semifinales de la Copa. Creo que pasasteis 5 o 6 eliminatorias, o sea que era sin parar, ¿no? Me pareció... Y se puntuaba de 2 en 2, ¿eh? No de 3 en 3. Sí, No, ya era de empezaba. o empezaría Era ya. de tres, era de tres. Era de Estaría tres. ya. Y bueno, aquella fue una temporada para mí muy buena, que le faltó al Valencia esto para ser campeón y bueno, y de meterse en una final de Copa. Esto es a veces una cosa curiosa. Yo he visto grandes Valencias que han merecido estar en finales y por mala suerte a veces, porque el fútbol tiene estas cosas, ¿no? La segunda temporada de Espárrago contra el Barça en semifinales, el Valencia merece llegar a esa final, ¿no? Y se le escapa, pues mira, por varias cosas. Entre ellas. Entre ellas, pues mira, te la voy a decir. El Valencia ganaba 0-1 en el Camp Nou y iba a marcar el hoy el 0-2 y un defensa la sacó en la línea. Y luego pegó la remontada. Y aquí Soriano Aladrena anuló un gol que era legal. Entre ellas. Pero bueno.
Pero bueno, aquí lo importante es que el Valencia está en la final. Y que Pues tiene... sí. Y que Como tiene... tira de... De memoria. No, hombre, no, pero sí que piensas que a veces que recursos. ha habido equipos vuestros y que vosotros habéis jugado, que yo digo, qué pena que este equipo no llegara a la final. Hombre, a ver, el equipo de Fernando, de Hiddink, que era una maravilla. Sí, ese. Era un equipo para haber ganado algo, pero a veces, bueno, hay muchos factores que influyen y hace falta siempre un golpe de fortuna. Pues que el azar también Sí, muchísimo. interviene. Sí, sí. O sea, ha habido equipos peores que han ganado títulos. Yo por eso le doy mérito. Muchas veces gente dice, no, es que el Valencia llega a la final no ha eliminado a nadie. Digo, ¿cómo que no ha eliminado a nadie? Hombre, ha eliminado al Cartagena, tal. Y digo, es que estos equipos han eliminado a equipos de primera división. Y has tenido que ir a jugar a su campo, El Atlético Baleares. el Atlético Baleares, un domingo allí por la mañana, tal, no sé qué. Pues oye, hay que saber jugar esos partidos, que son partidos feos, que para los profesionales de nivel deben ser hasta desagradables, son complicados y tal, y se te enredan. Al Celta le metió 5 el Atlético Baleares. Y sobre Al todo, Getafe, a perdón. un partido. Y sobre todo a un partido. Y sobre todo a un partido. Entonces, eso que dicen, no, es que no tiene mérito. ¿Cómo que no tiene mérito? Bueno, perdona. Y luego la semifinal contra el Atleti de Bilbao, que le ha eliminado al Madrid y al Barça. Y luego es verdad que ha habido años que has tenido una carrera de obstáculos tremenda. Pero bueno, es el azar, en efecto. Que al final esto es lo que nos atrae tanto y nos emociona, ¿no? Es como, en fin, la película de Match Point de Woody Allen, ¿no? La pelota cae en un sitio o en otro. Sí, la sorpresa, ¿no? De que el equipo más débil elimine al equipo grande. Esto lo vemos todas las semanas y nos hace vibrar. Es la esencia del deporte que pueda pasar. En este caso, pues están muy igualados la final. O sea, tampoco hay... Si miras las plantillas, decías, Fernando, que la del Betis igual es algo mejor, pero yo creo que ahora con el fichaje de Bryan y de Se habla de Ilaix... que es mucho mejor, yo no lo veo. Yo no lo veo tanto. tampoco, ¿eh? Yo veo que está Sobre todo la utilización, que tampoco utilizan muchos jugadores, 14, 15, no muchos más. Pero fíjate, la selección española, Carlos Soler Gallá, tiene dos de los jugadores importantes ya con la selección, están ahí. Yo creo que la llegada de Bryan Gil y de Ilaix, sobre todo Bryan, le ha dado un salto de calidad al equipo, también le ha dado más recursos, más confianza, le ha venido muy bien. A mí hay una cosa que me preocupa, bueno, que es para los dos, que es que haya liga 4 días antes. Me parece una cosa de locos, pero en fin, que esto no es culpa más que de la planificación del calendario. Por lo menos la tienen los dos. Sí, claro. Se debería haber hecho un trato especial para estos dos equipos, porque la liga no se va a romper, y mucho menos siendo los que participan. A mí me parece algo... Nosotros jugamos con el Villarreal y el Betis no sé contra qué juega. Contra la Real Sociedad. Se puede posponer o se puede incluso adelantar. Adelantar no, porque ya rompería el calendario, pero qué más da si se puede jugar después de la final. Sí, no, yo... A beneficio de todos, de la gente, de los que se van a desplazar, de los propios jugadores. Yo es que lo que no entiendo es que cuando se planifica el calendario... Al igual que elegir un campo que es más pequeño que este. Ya. Cuando siempre las finales de Copa siempre se ha jugado en el Bernabéu o en el Nou Camp. Eso es algo que no se entiende. Pues por dinero, Ricardo, eso Bien, lo paga la Junta de Andalucía. El Bernabéu, no, si juega el Barça, el Madrid está de obra siempre. O sea, no dejan que se juegue desde hace muchos años, porque pusieron el himno y dijeron, a partir de aquí, el Barça aquí no va a jugar ninguna final más. No las ha jugado ninguna. Y es el equipo que más títulos ha ganado, ¿no? Pero es verdad, yo también estoy de acuerdo. De hecho, la final que jugaste tú, la del 95, la de la lluvia, yo creo que esa es la final que más gente de Valencia ha ido al partido. O sea, yo recuerdo aquello, pues cerca de 50.000 personas. Me pareció una cosa, era bárbara. Sí. A una vía general de pie, bueno, aquello era algo impresionante, de verdad. Tremendo. Hemos hablado mucho de entrenadores, de Bordalás y de Pellegrini. La final es diferente a cualquier otra cosa. Un partido de liga puedes errar en una decisión, una final no, porque si no ganas ya no tienes margen de error. ¿La experiencia de Pellegrini respecto a finales con la de Bordalás se puede notar de alguna manera o no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que el estilo de los dos equipos están demasiado marcados como para que eso les pueda sorprender. Al final haces un cambio y sale un futbolista que te da un gol o un pase de gol, una asistencia. Yo creo que eso es una casualidad. Pues he cambiado a Borja Iglesias por el otro y me ha hecho un gol. Pues bueno, a William José y dices, pues me ha hecho un gol. Pero eso, yo creo que eso no es que el partido lo gane el entrenador, a no ser que haya un cambio de sistema o que cambies un jugador de unas características muy determinadas por otro muy diferente. ¿Sabes? Yo creo que eso sí que puede hacer variar el curso de un partido, pero si no, serán los jugadores.
serán los jugadores y la experiencia. No, pero de los tampoco entrenadores. Pellegrini, que sí que ha ganado una decena de títulos en distintos países, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Inglaterra, pero no han sido finales tampoco, han sido más de clausuras, Liga, la Premier, pero yo no recuerdo que haya ganado. De hecho, en la Copa del Rey él tiene el Alcorconazo, lo vivió él como entrenador del Real Madrid. Y en España no ha En ganado España ningún con título. la Copa, sí. Hay una cosa curiosa, Pellegrini debutó como entrenador en España contra el Valencia en la Liga, en Mestalla. Con el Villarreal. Con el Villarreal. Es más, ese día le hizo el pasillo de honor el Villarreal al Valencia, que venía de ganar la Supercopa de Europa al Oporto, en 2004. Ahí empieza la carrera de Pellegrini en España. Ahora, lo que sí que es verdad es que Pellegrini es muy competitivo, es muy ganador y eso lo saben en Villarreal, que lo conocen bien, y que es un entrenador que está obsesionado con ganar, por eso están ahí arriba, ¿no? Y después, al hilo de eso, ayer Guardiola hace unas declaraciones de falsa modestia total. O sea, que él no, que son los jugadores lo que lo hacen todo, que él no, eso no es así. Él sabe perfectamente, los entrenadores tienen una intervención importante en los equipos y de hecho el Valencia de este año no tiene nada que ver con el del año pasado. Esa etiqueta que se les concede en muchísimos comentarios, ya es, no sé, de cartelera de muchas fotografías y tal. Sí, yo estoy de acuerdo con que los entrenadores, los grandes entrenadores, Claro. Al final logran hacer un gran equipo. Claro. Pero no olvidemos que a la inversa también es lo mismo, ¿eh? Hay entrenadores que tienen suerte y que cogen una camada de jugadores y lo hacen ser bueno. También. Porque hay grupos y camadas de jugadores que cuando se juntan y los ves jugar dices, es que esto no les hace falta entrenador. Se les nota que sí, que la mano se nota. Y realmente el entrenador es el que decide y hace el equipo inicial. Claro. Pero el entrenador no juega nunca. Yo creo que eso pasaba más. El entrenador no juega nunca. Yo creo que son los jugadores. Eso pasaba más antes, en tu época o incluso Ya, antes. pero Había veces que en efecto estoy de acuerdo contigo, que el entrenador. A lo que estabais hablando antes, disculpa Paco, que cada vez no se conocen mejor a los jugadores como antes por los cromos. O sea, ahora hay un seguimiento, Sí. hay sesiones de vídeo. Yo ahora me moriría. Yo ahora en la jornada 30 que te pongan dos partidos de Villarreal cuando los ve todo el mundo, los conoce todo el mundo, pues Ahora sí que sudarías la camiseta. Llega a cansar un poco. Ahora Ya sí no jugaría de Ahora libre. sí que sudarías la camiseta. No, de verdad, yo no tendría paciencia, de verdad. Arrearme 3 horas viendo los partidos, charlas técnicas. Bueno, me han dicho que Emery para eso es bestial. Me han dicho que Emery para eso dice que es, bueno, creo que los jugadores están. Yo creo que Y es así, son formas de trabajo y el fútbol ha cambiado ahí. El fútbol ahora, Totalmente. el entrenador es mucho más intervencionista, es muy... yo no vi Pero nunca sí un que es- partido de un equipo contrario. Pero sí que es verdad, como decías Paco, son dos equipos Muy de autor. claramente marcados por la filosofía de Sí, sus entrenadores. Son muy de autor. O sea, han conseguido que sus equipos, han conseguido transmitir bien la idea. Sus equipos hacen lo que ellos quieren, o sea, Valencia juega así porque Bordalás quiere jugar así y Pellegrini juega así porque el Betis juega así porque Pellegrini quiere que juegue así. Eso va a ser y lo han conseguido. Eso va a ser lo bonito de la y lo han final, que conseguido. Son dos estilos tan diferentes Sí. que puede ocurrir cualquier cosa. Eso lo realmente... Sí, pero vamos que- a estar todos expectantes, ¿no? Para ver quién de los dos se va a imponer. Pero lo que quería decir es que Guardiola, cuando presume de esta falsa modestia, en realidad es para decirle, entonces, si tú no tienes tan poca importancia, Ya. ¿por qué estás ahí? ¿Y por qué cobras el pastón que cobras? Es decir, claro que interviene mucho y es muy importante en cómo juega el equipo, porque además el Pero- equipo juega como él quiere. Exacto. Él lo transmite bien y lo transmite consigue. ¿no? y hace Es que- verdad que se gasta mucho dinero en fichajes, tiene muy buenos futbolistas, pero tampoco Sí. tiene los... Si haces un poco el listado de los jugadores del City, tampoco dices Ya, que pero- cada jugador es de los 3 mejores igual en su puesto claro. del mundo, no, pero tiene muy buenos futbolistas y No, se gasta sí. mucho dinero. Pues está jugando con Laporte, con Rodri, Mm. Sterling y Mahrez, que tampoco... Y sus equipos consiguen... Son muy buenos futbolistas, pero él consigue Y que tiene sus un equipos estilo jueguen... muy marcado, Tú muy fíjate, marcado. cuando juega el City siempre domina el partido, Sí. porque él quiere jugar ahí. Y además los rivales lo saben, me voy a meter atrás porque si no me van a hacer polvo. Tampoco. Y se meten atrás y esperan. Mm. Pero incluso el Paris Saint-Germain,
juega contra el City y se mete atrás. Porque no... Y ese sí que es un equipo de estrellas. Y sin embargo, se mete atrás. Porque él sí que consigue sacar de su equipo lo que él quiere que haga. Eso tiene mérito, igual que Y estos dos muchos también. otros entrenadores, sí. Estos dos son claramente marcados por su filosofía, sí, sí. Nosotros el fútbol que se ha practicado y que se ha criticado tanto desde la llegada de Bordalás, yo no tengo más que hacer recordar que el Chelsea ha ganado una Champions jugando 11 por detrás del balón, ¿eh? Pero el Chelsea juega bien al fútbol, Sí, Ricardo. sí, claro que juega bien Ostras. y tiene mucha El Chelsea tiene mucha artillería el dentro. Chelsea de Tuchel tiene, pero tiene tú las ideas sabes muy que claras, defienden muy los claras. 11, ¿eh? Sí, pero y jugar al fútbol también juegan los 11. Hacerles un gol a ese equipo Sí, es un equipo muy complicado, ¿eh? No es vistoso de ver No es vistoso, es más físico. el fútbol, pero Sí. Comparado con el pero City es no tiene nada efectivo. que ver, es mucho más físico. Claro. Pero es verdad que ganó sin hacer, digamos, ofrecer espectáculo. No es como el City o como el Bayern, que también es... Yo, Bueno. aprovechando que están dos que han jugado una final, quería preguntaros cómo se está cuando falta una hora para salir al campo. ¿Cómo Pues cagao. Cagadito. Sí, Yo creo que estamos con ansias y con ganas de que empiece el partido ya, porque Se te esos hacía- nervios son muy difíciles de controlar. Queremos meternos ya en el campo, pisarlo, pegar dos pases, cuatro carreras, romper a sudar y abstraerse de todo lo que es muy difícil, porque es muy difícil. Es Hay que muy disfrutarlo, difícil. Baco. No, por eso pregunto si disfrutabais o... Claro, hombre, Sí. claro. Y cuando sales, ya os pilla muy lejos, pero cuando sales y ves toda la gente que ha venido de En el Valencia... calentamiento no podíamos ni hablar. No nos escuchábamos en Madrid. Eso es muy bueno. Esta es una anécdota. Calentando uno con otro, ¿eh? Y no nos Yo me acuerdo escuchábamos. yo me acuerdo que en el 79 que No nos jugábamos oíamos. sábado y fuimos un viernes y me acuerdo que estábamos en el Villamagna, en pleno centro de Madrid, estábamos ahí, claro. La castellana, sí. Y desde que llegamos en autobús, porque entonces íbamos en autobús Y no había autovía. y no había autovía, tardábamos 5 horas y pico en llegar. Pero comíais en el Vasco también, hay que Sí, notarlo. Eso también. Hay que decir lo bueno y lo bueno. Y fue entrar en Madrid, y a partir de que entramos en Madrid, que vimos el cartelito en Madrid, empezamos a ver señoras. Sí, sí. Y venga señoras, y venga señoras, y venga, por donde nos metíamos, iban por aquí, por allá. Madrid estaba plagado de señoras. Sí, me acuerdo. Y los propios seguidores que fueron también un día antes, Sí, sí. a nosotros nos lo dijeron después, cuidaron todo lo que era a los alrededores del hotel para que no echaran traca ni nos molestaran. Sí. Sí. Es un cordón de sanitario. Sí, allí, o sea, esa zona está en la Castellana, Villamagna, creo, sí, ¿no? sí, para no molestar. No veías a nadie. O sea, estaban todos esparcidos por todo el resto de Madrid, pero esa zona era intocable. Ahí no se podía tocar ni tirar tracas, ni escándalos, ni ruido, ni chillidos, ni gritos, nada. Y el momento ese de salir, que sales del vestuario y ves antes del partido a 30.000, 40.000 valencianos allí, ¿qué? ¿Te tiembla todo o qué? Sí, lo que pasa es que al final es pues, el cosquilleo, los Estómago. nervios, pero luego cuando empiezas a jugar ya se te pasa, ya te olvidas de todo y a jugar. Sí, es verdad, ¿eh? Lo bonito es a la vuelta. Además, Lo bonito es la vuelta. Si ganas, claro. Que no hay 30.000, ni 40.000, ni 50.000, ¿eh? Está toda Valencia en la calle. Se toman fiesta ese día todos. Pero luego la final de Copa es el partido más bonito del año. Es como la noche del 5 de enero. Yo creo que tiene una magia especial. Y la ilusión que se crea antes de la final es maravillosa. Porque nos permite que estemos aquí todos, nos estamos preparando, recordando, recuperando recuerdos, memoria y tal, y pensando cómo va a ser el partido y organizando el desplazamiento. Todo eso tiene un plus que luego la Liga, que es más rutinaria, más de todos los días hay que ir a la oficina a jugar y tal. La Copa tiene un componente fantástico. Yo he sido siempre un enamorado de la Copa y a mí lo de bronco y copero, que he levantado también esa bandera, me encanta. En el sentido de que es una competición que va muy unida a la historia del Valencia. El Valencia debería siempre darle un plus de importancia a esta competición. En Mestalla se han vivido momentos mágicos con la Copa, ¿no? Y el otro día, el día del Athletic de Bilbao, o sea, ¿cuánto tiempo hacía que no veíamos vibrar esa grada, ¿no? O sea, es algo especial. Tú ganas una eliminatoria de Copa y fíjate lo que hubo allí, ¿no? Me parece algo
maravilloso, ¿no? Y a mí, a pesar de las finales perdidas y las que tuve que sufrir de niño en los 70, pero siempre me ha gustado ver al Valencia en las finales de Copa. Pero mira, eso el día 23 en Sevilla, en la Cartuja, estará casi empatado porque esa ilusión de la que hablas, Sí. Paco, el Betis la vive igual. Sí. Porque ellos solo tienen 2 títulos y no es un equipo. En cambio, hace 4 años, ¿fue? 3, el 19, 3. La afición del Barça, si Estaba hablabas cao. con ellos o los escuchabas, era como que no le daban valor porque Estaban están acostumbrados zombies, a... sí. Venían del 4-0 en Anfield con el Liverpool. Sí. Y yo creo que la afición del Valencia, bueno, se comió Se la la del comió, Barça, sí. pero vamos, de qué manera. Los prolegómenos ya fueron una diferencia tremenda. O sea, Pero fíjate, el Betis viene, la última que ganó fue 2005, Sí. había ganado el 76, 2005, pues hace la tira, ¿no? Entonces, claro, va a ser... la primera Copa del Rey la ganan ellos, en el 77, al Atleti de Bilbao. Sí. Es una gran final, por cierto. Sí. Sí, esa es una final. Bueno, la de Snaola y La de Ibar Snaola y Ibar, sí. tirando penaltis, ¿no? Pero, ¿os gustaría penaltis, por cierto? Tú que marcaste uno al Arsenal. No te... Que si hubiera penaltis... Es que por aquí no digo nada. ¿No? No, en serio, en serio. No lo sabía. No, que no broma. Perdona. Si hubiera penaltis, que si te gustaría que hubiera desenlace en Sevilla de penaltis. Si ganas, Si ganamos, ¿qué sí. más da? Si ganamos, qué Pues más da, vale. ¿no? Como si tiran 18 penaltis. Ya. Claro. Lo importante es traerse la copa. Sí. Claro, para que, claro, después te pones a pensar y dices, joder, va a tirar este penalti. Que no lo tire, que no lo tire. ¿Tú no habías practicado antes de la ¿Qué final? va? Nada. ¿Nadie? Fue el primer Nadie. penalti que No tiraste, ensayamos ¿no? penaltis. Es que, a ver, vamos a ver. Hay que darse cuenta que los jugadores que teníamos entonces aparentemente eran infalibles. Sí. Rainer, Solsona, Mario, Pablo. Que no ensayamos el día anterior, Sí, sí. que te lo digo yo, que no ensayamos. O no se acordó Alfredo, no sé. Igual no se acordó. Seguramente. No, bueno, yo creo que pensabais que la final se iba a ganar sin necesidad de penaltis. Sí. Esa es la realidad. Pero bueno. Sí, pero siempre contra un equipo inglés, todo se convierte en doblemente difícil. Sí. No sé No, por qué, pero ese gen de competitividad que tienen los ingleses... Es que en esa época ganarle una final a un equipo inglés era prácticamente imposible. De hecho, el Valencia es el único equipo que la primera final que pierde el Nottingham Forest es la Supercopa del 80. Luego ya empieza su decadencia, pero es que ganarle, el Nottingham un año antes le gana al Barça la Supercopa. 2 veces la Champions. 2 veces la Champions seguidas. O sea, eran equipos, lo que tú has dicho, tenían un plus y eran equipos británicos en aquella época. Físicamente eran... Eran salvajes, sí. Y Mario hizo un partido horrible. Bueno, Sacrificado. se lo dijeron, ¿eh? Pierdo Se al lo mejor. dijeron y él lo aceptó. Y se sacrificó por el equipo y... Ya acabó en penalti. Pero al final salió bien. Acabó en penalti, sí, acabó en Menos mal. Como dice Fernando, dice, bueno, si Sí, juegas no, mal y no. ganas, nadie se queja. El problema es si pasa ese... Yo creo que salió bien porque no había nada preparado para ese partido. Yo creo que fue un viaje tan rápido. A ver, cuidado, que no confunda la gente que no se tomó con la seriedad necesaria. No. Porque sí que se tomó. A nosotros sí. Alfredo nos tenía concentrados una semana antes. Ya, hicieron una huelga nuestras mujeres para vernos y todo. Sí. Y se presentaron en la puerta del hotel que nos querían ver. No. Pero yo creo que todo lo que sucedió fue porque no se preparó nada. Fue todo... Improvisado. Salió así porque salió así. Y porque después ves el partido y la verdad, yo te digo la verdad, yo lo he visto una vez. No lo voy a ver más. Una vez lo he visto, ¿eh? De lo malo que fue, lo aburrido. Era un partido Prórroga, Antipático, penaltis. No, pero vamos. Horroroso, sí, es verdad. Tedioso, no aburrido, tedioso. Fue. Esa es la primera final de una Y competición. en blanco y negro, ¿no? No, en color. Pues yo no tenía No lo has vídeo. visto, ¿eh? ¿Cómo que no tenía? Yo no tenía vídeo. No tenía vídeo. Yo lo vi en blanco y negro. No, en color. A mí yo lo vi porque me lo grabaron en vídeo, pero claro, eran En los aquella nuevos, época los los vídeos VHS, aquellos, Sí. los JVC, y me lo grabó en blanco y negro. Digo, joder. No viste ni Yo no cinco- tengo un color, si quieres te lo dejo, ¿eh? No quiero ver. Ya me quedo con el final, ya con eso ya. El partido, la verdad es que fue muy tenso. Fue malo, porque además a medida que pasaban los minutos ya decían, yo no marco, pero tú tampoco vas a marcar. Y había ahí una... En fin. Ahora lo piensas y dices, joder, es que claro, el partido hasta el final
se pudo decantar para cualquiera de Sí. los dos. Sí. Y lo importante era que no se generaran ocasiones ni en un sitio ni en otro. Estábamos más pendientes de que no nos marcaran que de marcar. Ese es el primer Ese es el título problema. europeo de clubes que se decide por penaltis. La primera final de clubes que se decide por penaltis. Llevamos una horita de un coloquio muy interesante, muy didáctico. Si queréis, hacemos una última ronda de pronóstico cortito. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ser la clave? Y así cerramos. La clave para mí es Guedes. Que esté. El otro día no estuvo bien, ¿eh? En el partido de Liga, y cuando él no está bien, el equipo se resiente. Si Guedes está inspirado, el Valencia va a tener muchas opciones de ganar la Copa. Y también de que lo dejen, claro, porque si ha habido equipos, ha habido rivales que han ido por él y le han hecho 300 faltas y al final, pues si no lo dejan. Pero si el árbitro evita esto y él está fino, yo creo que Guedes, Carlos Soler son los jugadores para mí que pueden decidir la final. Yo no sé, da la sensación de que si el Betis se adelanta en el marcador, problemas. Si eso no pasa, siempre estaremos ahí para ganarla, me parece a mí. Pero si se adelanta, ya al Valencia le toca atacar, le toca ir a empatar y eso. El Betis contragolpea muy bien también, son muy peligrosos. Pero bueno, esperemos que no ocurra. Eso es. Ricardo. Yo pienso de una manera similar. Yo lo que sí que diría es que me gustaría que el equipo que vaya a salir, que se lo crea. Que sepa que es el Valencia, que la obligación la tienen ellos, aunque pensemos que el partido lo vamos a jugar los dos, pero la obligación, la responsabilidad la tienen ellos, y que se lo crean. Yo creo que si se autoconvencen de que son capaces de ganarle, pues claro que sí. Yo veía más complicado el partido con el Athletic de Bilbao que incluso este. Por lo tanto, todo depende de ellos. Y no me gusta destacar a ninguno, ni cargarle de responsabilidad, ni ponerle en un pedestal de obligación de que aparezca Guedes o Soler y tal. Yo creo que en un partido así puede aparecer cualquiera y solucionarte el partido. O perderlo. Yo coincido con lo de Fernando. De hecho, si piensas, las últimas 3 finales, que son las que ha ganado el Valencia, siempre ha marcado primero, y no uno, sino hasta 2 goles de ventaja. Es muy importante adelantarse en el marcador, imponer un poco tu estilo, que la angustia la sienta el rival cuando pasan los minutos, y esto condiciona mucho. Lo que dice Cayetano de Guedes es muy, muy importante. Y luego, pues que el Valencia sea un equipo fiable, que tenga personalidad, que esté a la altura también, un poco todo lo que dice Ricardo, ¿no? O sea, que sepas que eres el Valencia, estás en una final, ¿no? Y que estés a la altura de lo que exige el nombre, el escudo y tu afición que estará allí, ¿no? Y bueno, una curiosidad, que volveremos a ver al Valencia vestido de blanco como cuando jugaban ellos al principio, ¿no? Y que Sevilla es una ciudad talismán, que no lo hemos dicho todavía. O sea que allí el Valencia ha ganado 3 títulos que ha disputado. Espero que llegue el 4º. Se da todo, ¿no? Para que sea el Pues 4º. bueno, no sé, estas cosas. La historia dice que el Valencia en Sevilla hasta ahora todo le ha ido bien. Sí, hombre, sí, hay que ir convencidos de que sí, hombre. Mira, el primer campeón en la Cartuja fue el Valencia también. O sea, fíjate, más cosas que hay que destacar. Bueno, a dar las gracias a los invitados, por supuesto, y a la gente que ha venido a escucharlos. Creo que ha sido muy interesante. Se ha hecho corto, pero bueno, Sí. tenemos que terminar. Y nada, el Aula de las Provincias es un poco el pistoletazo de salida de todas las iniciativas que el periódico Las Provincias, a través de la web y del periódico, vamos a hacer de cara a la final, que va a ser mucho, y intentaremos hacerlo también nosotros muy bien para informar a todos. Y nada, pues eso, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Molt bé, xiquets.